Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 13 años han transcurrido desde el capítulo 16 en que nació Ismael. 13 años, las escrituras no nos cuentan nada sobre esta parte de la vida de Abraham. No sabemos si Dios le habló en este tiempo o si no le habló, pero la vida sigue y ahora 13 años han transcurrido desde el nacimiento de Ismael y Abraham ahora tiene 24 años desde que llegó a la tierra prometida, la de Canaán. Y dice, le apareció Jehová. Por tercera vez, Dios se manifieste a Abraham. La primera vez fue en Ur de los Caldeos, antes de salir de su patria. La segunda vez fue después, cuando llegó a la tierra de promesa, a la tierra de Canaán, en el capítulo 12. Y ahora otra vez en el capítulo 17, Dios se manifiesta a Abraham, se aparece a él. Y vemos que no fue en una visión, como en el capítulo 16, 13 años antes era visión, pero esto era personalmente. Dios se le apareció y le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham necesitaba acordarse de esta gran verdad, de que él servía a un Dios todopoderoso, a un Dios que podría hacer cualquier cosa. Abraham ya tenía 99 años de edad. Todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Y él necesitaba un Dios con poder. Solo uno con tal poder serviría para tal necesidad. Y Dios le acuerda: Yo soy el Shaddai, el fuerte, el todopoderoso. Y luego, verso 2. Dice: Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Otra vez Dios le dice que le va a multiplicar, pero ahora que le va a dar un pacto, un convenio. Pacto es un convenio entre dos o más partidos en que se comprometen a llevar a cabo ciertas obligaciones. Lo voy a repetir. Pacto es un convenio entre dos o más partidos en que se comprometen a llevar a cabo ciertas obligaciones. Pues qué bueno tener un pacto con Dios, ¿verdad? Él se compromete a llevar a cabo a favor de los suyos ciertas cosas. Es un convenio, es un pacto. Y Dios dice: Yo pondré mi pacto entre mí y ti. Aleluya. Luego dice: Te multiplicaré en gran manera. Verso 3. Entonces Abraham, ¿qué es lo que hizo? Se postró ante su rostro y Dios habló con él diciendo. Al aparecer Dios a Abraham, él reacciona de cierta manera. Él se postra sobre la tierra, sobre su rostro, porque Dios se le apareció. Y también a Daniel, en el capítulo 8, versos 17 y 18, el profeta Daniel lo experimentó. Dice en el 17 y 18: Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Luego, primero se postró él, y luego dice: Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces él se cayó a tierra, no voluntariamente,
sino porque fue tocado por el Espíritu de Dios. También Saulo, en el camino a Damasco, cayó a tierra al ver la presencia del Señor. San Juan, en Apocalipsis 1:17, dice que yo estuve en el Espíritu un día del Señor. Cuando le vi, dice, vio una visión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O casi siempre cuando esto sucede es porque las gentes han visto a Dios. Es una experiencia espiritual que ellos tienen. Bueno, la segunda categoría de postración en la Biblia es postración voluntario en adoración. O sea que no es que uno cae porque tiene que caer, sino que uno mismo se postra a tierra para adorar al Señor. Y aquí en Génesis 17 yo creo que vemos esta categoría, que Abraham se postró voluntariamente a los pies de Dios para adorarle y escuchar sus palabras. Vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 17:16, que el Señor sanó a un leproso. Dice la Biblia del leproso, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. A veces nos nace un deseo de caer a tierra para adorar al Señor. Y esto es completamente bíblico. Josué también lo hizo cuando se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, como hemos visto en Josué, Cristo mismo. Dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Pero la tercera categoría es uno que quiero alargar un poco más. Y esto es postración bajo cargas de intercesión, oración. Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Había un caso muy serio en que ellos habían sido derrotados por sus enemigos. En la situación de Acán, el que pecó. Y ellos estaban muy cargados, muy preocupados por la situación. ¿Y qué es lo que hicieron? Cayeron a tierra sobre sus rostros ante el Señor. Ahí se quedaron, esperando al Señor, clamándole a Él en oración. Ahora, hermanos, ¿dónde habrá aprendido esto Josué? ¿Él de quién era discípulo? Era discípulo de Moisés. Era el ayudante de Moisés por los 40 años en que vagaban en el desierto. Y muchas veces vemos que Moisés, cuando él se levantó problemas, lo primero que hizo, caer a su cara sobre la tierra, caer a su rostro y buscar a Dios con todo su corazón. Hermano, yo pienso que es buen ejemplo también para nosotros. Cuando alguien se le oponía a Moisés, él no se les decía, pues yo soy el jefe, yo mando aquí. Cuando alguien se puso rebelde y le quería deshacer como líder del pueblo, ¿él qué hacía? Caer a tierra sobre su rostro y orar a Dios sobre la situación. Hermanos, es buen consejo para los pastores, porque a través del ministerio habrá personas que se levanten en contra de uno. Y esto duele mucho, pero no sirve pelear, no sirve estarlos practicando en forma de contiendas y pleitos. Lo que sí sirve es ir a orar, caer a su cara en la tierra, en el piso,
y orar hasta que Dios rectifique la situación. Esto es lo que hacía Moisés y Josué. Y el mismo Cristo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:39. Nuestro Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Él estaba muy cargado por lo que le esperaba por delante. Y se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú quieres. Aleluya. A veces nos va a tocar hacer esta oración, hermanos. Hay un verso interesante en el libro de Romanos sobre esta clase de oración. Este no es una oración como hacemos a la mesa antes de comer. Este es un ruego profundo que con todo nuestro ser le estamos rogando al Señor sobre una situación. Dice en el 8:26 de Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu empieza a hablar por medio de uno con gemidos que ni se puede pronunciar. Es el Espíritu de Dios que nos está ayudando, así tirado al piso en oración, orando y rogando, intercediendo. Verso 4 y adelante, Dios le dice a Abraham sobre el pacto que se va a hacer con él. En primer lugar, en el verso 17:4 dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y así fue, porque él es padre de los árabes, de los judíos, de muchedumbre de gente. Verso 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. O sea que le puso un H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y esto es lo que quiere decir su nombre nuevo. Quiere decir padre de una multitud. O sea, cada vez que él escuchaba su nombre, él iba a acordar de la promesa de Dios, porque Dios le dio el nombre conforme a la promesa. Padre de una multitud. Verso 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cuáles son las naciones que el Señor hizo de Abraham? Pues hoy en día son muchos. Israel, Irak, Irán, todos estos países árabes son las naciones que el Señor hizo de Abraham. Y luego dice, y reyes saldrán de ti. ¿Cuáles son los reyes que salieron de Abraham? ¿Sabe usted algunos reyes que salió de él conforme a la promesa del Señor? Bueno, ¿qué tal si vemos a David o a Salomón y a todos estos reyes? Pero se nos está pasando por alto uno todavía más grande. Y este es el Rey de los Reyes, Cristo Jesús. Cuando Dios le dijo a Abraham, reyes saldrán de ti, también se estaba refiriendo al Rey de los Reyes, que iba a nacer de la linaje o del linaje de Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto, dice Dios, no va a ser un convenio para unos 50 años o unos 100 años. Va a ser un pacto perpetuo, o sea,
para siempre. Un pacto que no tiene fin. Este es el pacto que hizo con Abraham. Y añadió, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad, ahí está la palabra otra vez, perpetua. Heredad perpetua, o sea, heredad para siempre. Y seré el Dios de ellos. Desde el año 70 después de Cristo, cuando los judíos, rechazaron a Cristo. Y como Cristo profetizó, cuando vio todos los edificios del templo, Él dijo, ni una piedra quedará encima de otro, porque rechazaron al que Dios envió. Luego sucedió que en el año 70, después del nacimiento de Cristo, o sea, 40 años o como 38 años después de que Cristo habló estas palabras, vinieron los romanos por una rebelión de los judíos y pelearon contra la ciudad de Jerusalén. Se quedaron 2 o 3 años haciendo sitio contra la ciudad. Y al fin pudieron entrar y destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén y la nación. Y la nación de Israel dejó de existir. De plano dejó de existir. Y los judíos fueron esparcidos a toda la tierra. En todas las naciones habían judíos. Mas en Israel ya no había nación de Israel. Pero entonces la palabra de Dios fracasó. Porque aquí dijo Dios, te lo voy a dar en heredad perpetua. Y si ya no existe, es que, Dios se equivocó cuando dijo esta promesa. Fíjese lo que sucedió. Que en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos volvieron a la tierra de Israel. Y de un día para otro se hizo una nación de Israel. Es algo que jamás se había visto en la historia del mundo, que una nación nace en un día. Y esto es lo que pasó. Fueron allá y se les dio otra vez la tierra y en un solo día nació otra vez la nación de Israel. Ahí están ahorita. Y desde el año 48, los árabes han peleado contra ellos, los han querido echar fuera de la tierra, pero no han podido y no podrán. Porque Dios les dio la tierra en heredad perpetua. Aleluya. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantado. No puede. Los hombres que no obedecen la palabra de Dios, ellos son los que se quebrantan. Pero la palabra de Dios, no puede ser quebrantado. Luego, desde el verso 9 al 14, Dios le habla a Abraham sobre la circuncisión. Y iba a ser la señal del pacto que Dios hacía con Abraham. O sea que sería el señal de que uno estaba bajo el pacto y que gozaba de sus beneficios. O sea, solo las personas que estaban circuncidados iban a participar de los beneficios del pacto que Dios hacía con Abraham. La circuncisión, en palabras breves, es una operación quirúrgica que se hace en el prepucio de los niños. Es costumbre, era costumbre en el Antiguo Testamento hacerlo a los 8 días de nacer. Y en nuestra época moderna todavía se practica, aún en los hospitales, pero ahora por motivos de salud y no por motivos de creencia religiosa. Lo que queremos hacer aquí a través del libro de Génesis es aclarar los puntos que aparecen nuevamente en el Nuevo Testamento. Porque la persona que no ha estudiado Génesis y lo demás del
del Antiguo Testamento, al leer ciertas partes del Nuevo Testamento no los comprende. Porque uno tiene que saber, es como estudiar primero una cosa en la escuela para después estudiar otra cosa. Y si uno no estudia el uno, pues no puede saber el dos. Y por eso queremos aclarar un poco sobre la circuncisión. Aunque para nosotros hoy en día realmente no tiene mucho significado. Pero en el Nuevo Testamento tenía bastante significado para la gente de aquel entonces. Y causó muchas dudas y confusión. Y por eso queremos aclarar un poco sobre la circuncisión. Ahora, San Pablo usa el término la circuncisión y la incircuncisión para indicar a los judíos y a los no judíos. O sea, los circuncidados y los no circuncidados. Solo los judíos se circuncidaban. Entonces, cuando San Pablo dice la circuncisión, se puede sustituir la palabra los judíos. Y cuando dice la incircuncisión, se puede sustituir la palabra gentiles. Ahora veremos en Gálatas 2, 7 y 8. Un ejemplo de esto. Antes, dice Pablo, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ahora, una persona que no sabe qué significa esto, ¿qué es lo que va a pensar? La incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Sencillamente quiere decir los no circuncidados, o sea, los gentiles. Vamos a leerlo así. Me había sido encomendado el evangelio de los gentiles, dice. Como a Pedro, el de la circuncisión, ¿qué dice? La circuncisión es los judíos. Entonces Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los judíos, a los gentiles, y Pedro a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces no se confunden cuando leen en el Nuevo Testamento sobre la incircuncisión y la circuncisión. Esta tiene referencia a los gentiles, los no circuncidados, y los judíos que sí eran circuncidados. Para los creyentes de hoy no es necesario circuncidarse. El que lo haga por motivos de salud, pues no tiene nada de malo, y el que no lo hace, pues no es necesario. Primero de Corintios 7, 18 y 19. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédase circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Dice Pablo, ya no importa, sino el guardar los mandamientos de Dios. Les voy a dar 3 versos en que Pablo dice que la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, pero, y les voy a dar 3 frases que Pablo dice haciendo comparación a la circuncisión. Número 1 es el guardar los mandamientos de Dios. En el verso que acabamos de leer, 1 de Corintios 7, 18 y 19. Ahora en Gálatas, Pablo dice algo semejante. Capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Se repite, ¿verdad? Sino, ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Es la segunda cosa. Primero era guardar los mandamientos de Dios. El segundo es la fe que obra por el amor. Pablo dice, no vamos a estar completos sobre la circuncisión. Vamos a pensar en lo que importa. Y la tercera, capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice Pablo, dejemos de hablar de cosas que no importan. Vamos a hablar de lo importante, de guardar los mandamientos de Dios, de la fe que obra por medio del amor y de una nueva creación. Alguien que nació de nuevo y es nueva creación en Cristo. En el Antiguo Testamento, yo estuve mucho meditando sobre esto y yo pienso, hermanos, que en el Antiguo Testamento la circuncisión corresponde al bautismo en agua que hoy en día practicamos. Porque es una señal exterior de un cambio interno. O sea, cuando uno se entrega a Cristo, de afuera no se ve. Y cuando se bautiza en agua, es un señal que uno ya ha sido cambiado. Y la circuncisión para ellos era algo semejante. Que todos los demás podrían ver, esta persona es de Jehová. Porque lleva en sí el señal en su cuerpo, el señal del pacto. Entonces corresponde al bautismo del Nuevo Testamento y lo que practicamos actualmente. Y también queremos anotar que ahora en el Nuevo Testamento la circuncisión es algo espiritual, que se hace en el corazón de uno y no en su carne. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo dice, los judíos verdaderos no son los que se circuncidaron en su carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Filipenses 3, 2 y 3. Guardaos, dice Pablo, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque cuando Pablo iba a predicar a los gentiles en cierto lugar, le venían siguiendo judíos. Y estos al llegar decían, no, ustedes gentiles no son salvos porque no sean circuncidados. Entonces ellos enseñaban que es necesario circuncidarse. Y Pablo dice, estos son los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo dice que para un cristiano la circuncisión es echar de sí el cuerpo pecaminoso. O sea que es una operación quirúrgica que hace en el corazón. Aleluya. Y el señal de lo tal es, dice en el siguiente verso, sepultados con él en el bautismo. Esta es la circuncisión del Nuevo Testamento. Una operación quirúrgica en el corazón de uno que se manifieste por el testimonio del bautismo en agua. Ok, vamos a ver entonces en el siguiente verso, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y este quiere decir princesa. O sea que ella va a ser madre de reyes y madre de príncipes. Lleva el nombre princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella.
Ahora, fíjese que por primera vez Dios le dice que Sara va a tener un hijo. Varias veces lo ha dicho de Abraham. Que Abraham, tú vas a tener hijo, pero hasta ahora dice que Sara va a ser la mamá de este niño. Por primera vez. Y verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Se rió. La Biblia dice que se rió, le dio risa, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea que él estaba tan gozoso de que Dios le decía, Abraham, tienes 99 años y Sara tiene 89, pero sí van a tener un hijo. Y le da tanto gozo que empieza a reír de gozo. Aleluya. Y Cristo dijo algo interesante en Juan 8:56. Yo nunca lo había entendido antes, pero ahora veo a qué se refería Cristo. Dice a Cristo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué se refería? A que Abraham se rió cuando Dios le dice, tú y Sara van a tener un hijo. Y Abraham gozó al saber que este era el hijo de promesa. Y luego se le ocurre otra cosa a Abraham, porque por un momento se le había olvidado de que ya tiene hijo. Luego dice en verso 18, dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que van 13 años y Abraham tiene la creencia que este Ismael va a ser el heredero prometido. Y fíjese que él quería mucho a su hijo. Yo pienso que lo había llevado a cazar y le había enseñado sobre el trabajo y la casa y le estaba criando para ser su heredero. Pero ya Dios le dice que no es Ismael, que es otro. Y de repente Abraham se acuerda de Ismael y dice, Dios, ¿y qué de Ismael? Que Ismael fuera el heredero, porque yo lo quiero. Y él no quería que otro se interponga para ser heredero en lugar de Ismael. Por 13 años él creía que esto era, y ahora Dios le dice que no. Muchas veces, hermanos, nosotros reaccionamos así cuando Dios nos dice, yo te voy a quitar algo. Decimos, no, Señor, no me lo quitas. El Señor sabe que tiene algo mejor que nos lo quiere dar en su lugar. Pero nosotros, no, Señor, que viva Ismael delante de ti. No queremos que se nos quite Ismael. Aunque solamente así vamos a recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y Abraham quería mucho a su hijo. Hay otro principio que vemos aquí y lo vamos a ver muy enseguida en la Biblia, en lo que llamamos muerte de una visión. Cristo dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que tenemos aquí un grano de trigo o de maíz. Está muy bonito. Está grande, tiene buen color, está lleno. Y decimos, qué bonito es este grano, esta semilla. Y Cristo dice, de cierto te digo, si esta semilla no cae a tierra y muere, queda solo. Y en nuestras vidas, y ustedes que son pastores, van a ser ministros, evangelistas, muchas veces en las primicias o en la primavera, mejor dicho, de nuestro ministerio, Dios nos da ciertas cosas y nos gozamos en ellos. Y Dios nos da promesas. Pero a lo largo de los años, a veces esto tiene que caer a tierra y morir. Porque Cristo dice, si no muere, permanece solo. Y así que los desánimos que te vienen a la vida, anímate, hermano. Dios está permitiendo que aquel muera. Que aquel caiga a tierra y muere.
Y usted desespera y dice, no, nunca se va a llevar a cabo lo que Dios me dijo. Pero apenas en este momento Dios está para hacerlo brotar de la tierra, multiplicarlo ya por el poder de Dios. Ya no va a ser un Ismael que usted mismo lo hizo. Va a ser algo hecho totalmente por el poder de Dios y todos van a reconocer que es un milagro y va a llevar en sí las bendiciones que solo Dios puede dar. Así que, hermanos, no se desanimen cuando vienen desánimos y problemas y parece que las cosas no resulten. Puede ser que es mano de Dios quitándole un Ismael, dejando caer la visión a tierra y morir a todo parecer, para después brotar nueva vida, para llevar mucho fruto. La Biblia nos dice que en Romanos 4:19 que Abraham ya no tenía por qué esperar. No, Sara ya no podía tener hijos. Su tiempo de vida ya se había quedado atrás. Imagínense, ella sabía que ya no podía tener hijos. Y ya no había por qué esperar, dice. Pero como quiera, la Biblia dice que Abraham esperó en Dios. Y debemos anotar, hermanos, que hasta que lleguemos a lo imposible, no veremos los milagros de Dios. Queremos milagros, pero no queremos problemas. Nosotros decimos, pues Dios, hágame un milagro, pero yo no quiero problemas, Señor. Oye, Dios no pudo dividir el Mar Rojo hasta que ellos estuvieron frente al Mar Rojo con el enemigo atrás. Entonces Dios les hizo un milagro. Aleluya. Y si usted o yo nos encontramos en circunstancias semejantes, acordémonos, hermanos, un milagro está para hacerse, gracias a Dios. Dios permite que llegamos a este punto en que ya no hay esperanzas, para que esperemos en Dios, el Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Amén. Luego en los versos 19 al 22, Dios le sigue hablando a Abraham. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. ¿Qué quiere decir la palabra Isaac en hebrea? Quiere decir risa. Aleluya. Le van a hacer un niño y le va a poner el nombre Risa. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dice Dios, no va a ser Ismael, mi pacto va a ser con Isaac. Pero en cuanto a Ismael, también te he oído. Ismael quiere decir, te he oído. Y Dios dice, según el nombre de él, yo te he oído otra vez. He aquí que yo le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. O de aquí a un año, ustedes van a tener un niño. Fíjese, casi 100 años de edad. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, o sea, esclavos, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham era muy puntual para obedecer los mandamientos del Señor. Dios le dijo, Abraham, yo quiero que usted haga esta operación, tanto en ti, como en tu hijo, como en todos los varones de tu casa. Y Abraham no demoró y dijo, bueno, mañana, Señor, lo voy a hacer, o bueno, a ver si para la semana que entra, o para el otro mes, Señor, más conviene. Ahorita pues estamos con trabajo y no nos da tiempo, Señor. No, la Biblia dice, el mismo día que Dios le dijo, Él dijo, vámonos, hay que obedecer. Qué bonito es ver esta obediencia en Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años
cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? 99. Me acuerdo de un anciano que tenía 80 años cuando le bautizamos en agua. Acaba de entregarse al Señor y a los 80, creo que tenía 81 años cuando se bautizó. Y así Abraham a los 99 años se circuncidó. Ismael, ¿cuántos años? 13. Y algunos de los árabes todavía hoy en día circuncidan a sus hijos. ¿A qué edad lo hacen? A los 13 años, fíjate, todavía. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea que Abraham obedeció por completo a Dios. Aleluya. Hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros conforme a algo, vamos a tener la misma obediencia de fe que tuvo Abraham. Aunque se nos es difícil, vamos a obedecer. Aleluya. Que Dios los bendiga. Amén.